todos, sean bienvenidos a esta nueva entrega de La Bola, revista de divulgación de la historia. Y hoy estaremos conversando con la doctora Claudia Agostoni. Ella, como ya mencioné, es doctora en historia por el King's College de Londres. Es investigadora de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM y cuenta con varios reconocimientos por su trayectoria profesional y académica. La doctora se ha especializado en historia de la salud pública, de las enfermedades y de la medicina. Entre sus numerosas publicaciones, que son varias, entre libros, artículos, capítulos del libro, se destaca, por ejemplo, su libro Médicos, Campañas y Vacunas: la viruela y la cultura de su prevención en México, 1870-1952. Eh, Justamente en esta sesión hablaremos sobre las vacunas, una vacuna en específico que es la de la viruela, porque nuestro número 12, que habrá ya salido para este entonces, versa sobre ese tema, sobre historia de las vacunas, debido a la importancia que estos avances científicos tienen, y bueno, conectándolo con la actualidad, con la pandemia y el desarrollo de las vacunas para combatir la pandemia de SARS-CoV-2. Doctora, muchas gracias por estar aquí. Gracias a ustedes por invitarme. Muchas gracias. Muy bien, pues para comenzar con este tema, para hablar de la viruela, que es una enfermedad provocada por un virus específicamente, al igual que es un virus el que provoca el coronavirus SARS-CoV-2, bueno, esta enfermedad SARS-CoV-2, y bueno, que también la viruela causó interés científico y provocó que se realizaran campañas de vacunación. Nos gustaría preguntarle, eh, para el caso de la viruela, ¿podría explicarnos cómo inició la práctica de la vacunación? Sí, claro. La práctica de la vacunación comenzó durante los años finales del siglo XVIII y sí, justamente para evitar una de las enfermedades más conocidas y más letales. Era muy contagiosa y las personas que sobrevivían a la misma quedaban con profundas marcas en el rostro y en el cuerpo. Ahora, lo que se observó durante muchísimo tiempo y que se sabía hacia el final del siglo XVIII, no se sabía bien por qué, pero se sabía que una vez que una persona enfermaba de viruela, no volvía a enfermarse de esa enfermedad. Es decir, una vez que te daba viruela, no te daba una segunda ocasión. Entonces, esto se sabía por la experiencia. No había una explicación científica para ubicar el porqué de este proceso, pero bueno, se sabía que una persona que sobrevivía no enfermaba otra vez de viruela. Bueno, la práctica de la vacunación inició en la década de 1790 en Inglaterra, pero fue antecedida por una práctica previa, por la práctica de la variolización. La variolización era una práctica muy antigua, que se piensa que inició en China, en África o en la India, no se sabe muy bien, hace más de 2000 años, y consistía básicamente en tomar con una lanceta los fluidos, el líquido que salía en las pequeñas pústulas de los enfermos de viruela y aplicar ese fluido en una persona sana, ¿sí? Eso lo que provocaba era una reacción leve o una manifestación atenuada de la enfermedad cuando funcionaba, pero también podía provocar una enfermedad, la manifestación completa de la viruela. Esta práctica de la variolización fue muy importante porque antecedió a la práctica que después vamos a conocer como vacunación, ¿sí? Entonces, la práctica de la variolización se generalizó en Europa, sobre todo en Inglaterra, a partir de 1720, y fue un médico rural inglés
Edward Jenner, que era un experto en variolizar, en recurrir a este método previo, el que se dio cuenta de que las mujeres que enfermaban de viruela vacuna o de cowpox o de la viruela de las vacas, que enfermaban de esto al ordeñar a las vacas, no contraían la viruela humana, no enfermaban de viruela humana, sino que simplemente adquirían la viruela vacuna, ¿sí? Entonces, lo que Jenner hizo fue, más o menos recurrió al método de la variolización, pero lo que hizo fue que recurrió a una mujer, en este caso una ordeñadora, que tenía cowpox o viruela vacuna en sus manos, y de las pústulas de esta mujer tomó un poco justamente de líquido y ese líquido lo puso en los brazos de un niño. Repitió este procedimiento 10 días después en el mismo niño y el niño no enfermó de viruela y además al estar expuesto a personas con viruela no enfermó, ¿sí? De hecho, la práctica o el nombre de vacuna viene justamente de la enfermedad de las vacas, de la viruela vacuna, del cowpox, ¿sí? O enfermedad de las vacas. Bueno, Jenner observó, analizó y aplicó este procedimiento nunca antes empleado a finales del siglo XVIII, en 1796. Y en 1798 dio a conocer sus hallazgos en un texto que se llamó An Inquiry into the Causes and Effects of the Variola Vaccinae, en 1798. Y este texto fue traducido al francés, al español, y circuló muy rápidamente entre numerosos hombres de ciencias, y digo hombres porque eran los hombres los que en ese momento se dedicaban mayoritariamente a las actividades científicas, y causó un enorme interés en diferentes partes del mundo. De hecho, antes de que llegara la vacuna, que de eso voy a hablar después, América, ya había noticias, por ejemplo, de este procedimiento, discusiones científicas, y digamos, causó una enorme expectativa a nivel global. De hecho, algunos historiadores han calificado la circulación con la que, la rapidez con la que circuló el hallazgo de Jenner y la vacuna como una suerte de la primera gran tecnología global. Es decir, circuló a una velocidad no vista con anterioridad, ¿no? Fue enorme el interés. Pero como repito, es decir, la vacuna viene o fue fruto de la experiencia, del empirismo, de la observación, del análisis y, bueno, también bueno, de la innovación con la que Edward Jenner procuró contener los contagios de esta enfermedad. No sé si me di a entender, porque, digamos, el procedimiento no es tan sencillo, ¿no? Digamos, pero bueno, fue así. Muchas gracias por su respuesta, doctora. Muy interesante este fenómeno que justamente, bueno, habla pues sí, ya de la existencia de la ciencia, de avances científicos y de la generalización de este asunto, ¿no? Y bueno, regresando un poco, digamos, previo a las vacunas, o bueno, sí, antes de las vacunas, la viruela había afectado a la humanidad enormemente. Era una enfermedad pues, que afectó principalmente a Europa, ¿no? Y un lugar común entre los historiadores es que, bueno, la viruela la trajeron los españoles a territorio mesoamericano y, bueno, aquí en el continente también pegó de una forma muy fuerte, ¿no? Porque los habitantes americanos pues no habían desarrollado defensas, estas cuestiones, ¿no? Entonces, en específico, ¿cómo afectaban las epidemias de viruela a la población de la Nueva España, del actual territorio mexicano? Y justamente
En 1803 sucedió un evento muy importante porque la corona española decidió mandar una expedición para promover la vacuna. Entonces también nos gustaría preguntarle si existió, bueno, que nos cuente un poquito este suceso y si existió una correlación de esto, de cómo afectaba las epidemias a la población novohispana con la expedición que llevó a cabo la corona en 1803. Claro, sí, bueno, sí, a lo largo de todo el periodo colonial, bueno, desde el momento mismo de la conquista, con la llegada de los españoles, bueno, también llegó la viruela, entre otras enfermedades, y bueno, muchos escritos sobre el colapso o la catástrofe demográfica que implicó la llegada de la viruela a México Tenochtitlan, ¿no? Y claro, durante la época colonial fueron recurrentes las epidemias de viruela, ¿no? Tan solo entre los siglos XVI y XVIII se estima que se registraban brotes epidémicos periódicos, ¿no? Aproximadamente fueron 13 brotes epidémicos muy fuertes los que se registraron entre el siglo XVI y el siglo XVIII, y los más documentados, de los que tenemos más elementos de análisis son los de 1761-1762, el de 1779-1797. Y fue precisamente en la de 1779 cuando en diferentes crónicas y relatos de lo que implicó ese momento de emergencia epidémica, se sabe, por ejemplo, que en la Ciudad de México y en otras ciudades también del país, pero más para el caso de la Ciudad de México, ya no había espacios en los cementerios para enterrar a los que fallecían, ¿no? Las instituciones asistenciales de esa época, que eran mayoritariamente religiosas, bueno, se veían completamente rebasados. Se estima también que en 1779 fallecieron aproximadamente 8,000 personas en menos de 90 días. Y fue también durante ese brote epidémico cuando Esteban Morel, que era un médico, trató de establecer una oficina, un centro de variolización en San Hipólito, pero la población no acudió. Es decir, ya se sabía el método de la variolización, pero en ese momento la población simplemente no hizo mucho caso, es decir, no estaba muy interesada en ese procedimiento. Pero bueno, las epidemias de viruela eran bien conocidas, era una enfermedad muy conocida, muy fácilmente reconocible. Era difícil confundirla con otras enfermedades, tenía manifestaciones y una sintomatología muy particular, y la gente sabía perfectamente cuándo era viruela y cuando no. Bueno, a veces había confusión con sarampión, pero por lo general la gente sabía, y sabía que era contagiosa, y sabía, tan es así que en muchas ocasiones lo que se hacía era que, bueno, las personas infectadas o enfermas pues tenían que guardar en cuarentena, no salir, estar en aislamiento forzoso. Implicaba una disrupción social completa, una disrupción familiar, pues un poco como lo que estamos viviendo en estos momentos, ¿no? En el sentido de que pues, las actividades políticas, económicas, sociales, familiares, pues se suspendían, estaban en el aire, ¿sí? Y bueno, fue una enfermedad devastadora. Y además, físicamente era muy, muy impresionante esa enfermedad, ¿sí? Las personas quedaban completamente desfiguradas, era una enfermedad muy dolorosa además, causaba fiebres muy altas y bueno, la erupción completa del cuerpo, ¿no? Era muy, muy, muy impactante, ¿sí? Qué bueno poder hablar de ella en pasado. Sí. Ahora, fue justamente, bueno, la preocupación y la ansiedad que generaba los contagios de esta enfermedad y los brotes epidémicos, fue justamente uno de los motivos que alentó la organización de la llamada Real Expedición Filantrópica de la Vacuna,
que organizó el rey de España, Carlos IV, y que consistió en llevar la vacuna de brazo a brazo, ahorita explico eso, a todas sus posesiones en el mundo, ¿sí? La viruela era una enfermedad muy temida y además esto coincidió con, por una parte, los hallazgos de Edward Jenner, es decir, ya se tenía la vacuna, ¿no? Gracias a lo de Jenner. Y hacia 1800 la vacuna también ya se aplicaba en Estados Unidos y en Canadá, en diferentes países europeos, y la corona española pues decidió organizar justamente una campaña masiva de vacunación para tratar de proteger a los súbditos del Imperio Español, ¿no? Esto tuvo lugar además durante un momento en el que circulaba una enorme confianza en la ciencia, en la razón, en los avances de la ciencia, y esto no se puede separar tampoco de los principios y de los anhelos de la Ilustración, ¿no? Es decir, es parte de este movimiento ilustrado también, ¿sí? Y por otra parte, poco antes, en 1802, 1801, 1802, hubo una gran epidemia, una muy fuerte epidemia de viruela en Santa Fe de Bogotá. Y el temor que causó el que se pudiera expandir y llegar a otras posesiones españolas circundantes también fue un motivo de enorme ansiedad, ¿no? También tenemos que tomar en cuenta que en ese momento la corona española tenía un enorme interés por la pública salubridad. Es decir, es un momento en el que la Ilustración y el racionalismo también de la época priorizó el saneamiento y la higiene de ciudades, el reordenamiento urbano también, la contención de enfermedades de todo tipo, el saneamiento del medio ambiente y, claro está, garantizar la salud de la población, ¿sí? También fue un momento en el que se establecieron las primeras academias de medicina, los primeros colegios de cirugía, y donde se discutían y se abordaban temas de farmacología, de medicina, de física, de botánica, de biología. Es decir, había un espíritu, un anhelo de conocimiento muy fuerte, y las ciencias médicas ocuparon un lugar muy destacado. Todo esto formó parte de la organización de la Real Expedición Filantrópica de la Vacuna, y también el hecho de que la hija de Carlos IV, María Teresa, enfermó de viruela y sobrevivió. Claro, quedó profundamente marcada. Es decir, había motivaciones de toda índole para organizar esta Real Expedición Filantrópica de la Vacuna, la que partió el 20 de noviembre de 1803 del puerto de La Coruña hacia América. Ahora, fue una embarcación en la que en los brazos de niños expósitos, se trató de mantener una cadena de vacuna, la cadena de vacuna de brazo a brazo. En la embarcación había 2 médicos, 2 cirujanos, un practicante y una mujer, que era la directora de la Casa de los Niños Expósitos y también la responsable de los 22 niños que zarparon en esa expedición, huérfanos que estaban bajo la protección del Estado, y en sus brazos se conservó y propagó la vacuna jenneriana o humanizada, ¿sí? A ver, esta Real Expedición duró aproximadamente 7 años, dio la vuelta al mundo, y la vacuna, como lo dije, se trasladó en los brazos de los niños. Eran niños de entre 6 y 10 años, a los que se les realizó lo que se puede llamar como una vacunación encadenada, es decir, de las pústulas de un niño ya vacunado, se extraía el líquido y se pasaba a un niño previamente no vacunado y que no había experimentado o no había enfermado de viruela, ¿sí? Así se trasladó la vacuna
de brazo a brazo de estos 22 niños, y así llegó la vacuna a la Nueva España. La vacuna llegó al puerto de Sisal en 1804, y de ahí llegó a diferentes ciudades hasta llegar a la Ciudad de México. Ahora, ¿por qué niños? Porque, bueno, en los niños no, se sabía que no habían padecido viruela, ¿sí? Eso era muy importante, porque si no la vacuna no prendía, es decir, no había una reacción en el sistema inmunológico. La vacuna así se podía propagar de un brazo a otro, ¿sí? Y bueno, parte fundamental de la expedición fue, por una parte, que no se perdiera la vacuna, es decir, que se pudiera propagar exitosamente del brazo de un niño a otro, y una vez ya en la Nueva España, propagar y continuar con la propagación de la viruela de brazo a brazo y vacunar al mayor número posible de personas. La expedición llegó a la Ciudad de México el 9 de agosto. El director, o quien estuvo enfrente de esta expedición filantrópica, la que llegó a la Nueva España, fue Francisco Javier de Balmis, y él lo que encontró a su llegada a la Nueva España fue resistencia e indiferencia de los habitantes. Es decir, no había mucho entusiasmo, pero el virrey Iturrigaray tenía un enorme interés por propagar la vacuna en la Nueva España, e incluso hizo una demostración pública con su hijo de meses de edad en la Plaza Mayor de la Ciudad de México para mostrar al público que la vacuna no hacía daño. Y bueno, fue a partir de ese momento que en la Nueva España se constituyen o se crean las primeras juntas de vacuna. Juntas de vacunación en las que fue muy importante, por una parte, conservar la vacuna, propagar la vacuna y capacitar a un personal local para que aplicara la vacuna. Es decir, ahí podemos tener el inicio de la vacunación en México, ¿sí? Fue con la Real Expedición Filantrópica de la Vacuna y con la creación de las primeras juntas de vacunación, ¿sí? No sé si hasta aquí voy bien. No, muy bien, doctora, muchísimas gracias. Qué interesante y bueno, con su respuesta tan completa, pues se muestra la complejidad del fenómeno de Sí, vacunación, ¿no? no, Ujú. de hecho, digo, yo sé, hay numerosos documentos históricos que han tratado y de los que podemos nosotros aprender como historiadores. Hay cantidad de textos clave, pero también hay muchas novelas. Al respecto, yo les recomiendo una que se llama A Flor de Piel, de Javier Moro. Hay otra que se llama Ángeles Custodios o Los Héroes Olvidados, pero la de A Flor de Piel de Javier Moro es muy, muy buena, porque realmente te transmite, recrea lo que fue organizar la Real Expedición Filantrópica de la Vacuna. No, claro, es una novela, pero está sustentada en documentos históricos. Sí. No, claro, qué buena recomendación, pues para todos los que nos estarán Sí, viendo, vale mucho la pena. porque vale la pena y justamente es una obra, pues al alcance de muchos, ¿no? Bueno, son Sí. obras, ¿no? Al alcance de muchos. Y bueno, ya nos habló de esta expedición que tuvo pues sus complejidades, que duró muchísimos años. Y bueno, finalmente, a pesar del gran esfuerzo económico, político que se realizó con este acontecimiento, pues no se logró erradicar la viruela, ¿no? Ahora sí que la viruela prosiguió durante el siglo XIX y el siglo XX, ¿no? Entonces, en este sentido, ya pasados los años, nos gustaría preguntarle en qué momento comienza México a vacunar sistemáticamente en contra de la enfermedad y a qué respondió este interés. La vacunación, la vacuna de brazo a brazo o la vacuna jenneriana, que es esta vacuna primera, em, digamos, antes de eso, cuando inició la vacunación, la meta no era la erradicación,
la meta era el control de los contagios. La idea de erradicación no estaba en ese momento, ese no era el objetivo. El objetivo era tratar de contrarrestar las cíclicas o los ciclos epidémicos recurrentes y, claro, proteger al mayor número posible de personas. Pero esto se realizó, o la práctica de la vacunación se realizó durante la mayor parte del siglo XIX con esta vacuna de brazo a brazo, que requería, por una parte, de la voluntad de los padres para permitir que sus hijos conservaran la vacuna o propagaran la vacuna. Es decir, tenía muchas dificultades técnicas para tener un número elevado de vacunas para aplicar al mayor número de personas. Técnicamente esa vacuna no se podía propagar en enormes cantidades de manera constante. Por otra parte, esa vacuna, la vacuna de brazo a brazo, tenía varios inconvenientes. Y uno de ellos es que podía transmitir otras enfermedades. Porque si tú la aplicabas a un niño y ese niño tenía sífilis, por ejemplo, congénita, y después de ese niño con sífilis tú lo aplicabas a otro niño, pues ya pasaste, tal vez no la viruela, pero sí la sífilis. O sea, había muchos temores debido a esa vacuna. Por otra parte, en México, recordemos que México careció de un sólido y uniforme marco legal en materia de salud pública durante la mayor parte del siglo XIX. Es decir, no había una autoridad para todo el territorio nacional, ¿sí? Cada estado tenía sus propias autoridades de salud, al margen de que en 1841 se creó el Consejo Superior de Salubridad, ¿sí? Entonces, la vacunación sistemática, organizada y constante de la población nacional fue algo que se comenzó a perfilar a fines del siglo XIX, durante el régimen de Porfirio Díaz, ¿sí? Cuando se empezó a fabricar otra vacuna. Es decir, también es una vacuna contra la viruela, es la misma vacuna de hecho, pero no se conserva y propaga en los brazos de los niños, sino en terneras, en el Instituto Bacteriológico Nacional, y donde se realiza además un control bacteriológico. Es decir, cuando es posible el cambio de la vacuna de brazo a brazo a la vacuna animal, fabricada en el Instituto Bacteriológico Nacional primero y después en el Instituto de Higiene, ahí es cuando ya puedes tener una producción masiva de vacunas, ¿sí? Constante, controlado. Ahora, una cosa es tener una producción masiva de vacunas y otra muy distinta, la voluntad política y los recursos económicos para emprender una campaña de vacunación a nivel nacional. Esto ya realmente tuvo lugar a partir de 1926. Para entonces, la vacunación ya era obligatoria por ley. Antes era voluntad individual, es decir, si el individuo quería recibirla, adelante, y si no quería también, ¿sí? La obligatoriedad de la vacuna, es decir, no formó parte del siglo XIX, la mayor parte del siglo XIX. Esto fue después. La obligatoriedad de la vacuna sí se plasmó en el Código Sanitario de 1891, pero fue realmente después de la época armada de la Revolución cuando la vacunación se hizo obligatoria a nivel nacional. Y esto aconteció en 1926, al expedirse el Código Sanitario de ese año. Y aquí ya correspondió al Departamento de Salubridad Pública empezar a organizar las primeras campañas de vacunación con vacuna fabricada en el Instituto de Higiene y en otras instituciones en diferentes estados del país. Y aquí fue cuando realmente ya se organizaron los primeros programas sistemáticos. Primero en las ciudades principales y poco a poco y de manera muy paulatina y muy desigual en el ámbito rural, ¿no? Pero fue un proceso muy largo. Es decir,
llegar a campañas organizadas, sistemáticas, planeadas y con suficiente vacuna, fue un proceso que tomó muchísimo tiempo, si tomamos desde 1803 hasta 1926, hasta la década del 20, es cuando ya tenemos realmente campañas sistemáticas de vacunación que pretendían ser nacionales, ¿sí? Pero fue un proceso largo y lleno de complejidades. Digamos, esta vacuna que se elaboraba en el Instituto de Higiene era una vacuna que se tenía que mantener a temperaturas controladas. Eh, ¿Cómo mantienes una vacuna? La cadena de frío, ¿no? Es decir, ya con la refrigeración, bueno, fue todavía más factible mantener las vacunas en esta cadena de frío. Sí, muchos elementos técnicos, pero también muchas cuestiones que no tienen que ver con la técnica, sino con campañas simultáneas de educación en la salud. Es decir, de la mano de las campañas de vacunación o con las campañas de vacunación, se organizaron también programas muy importantes de medicina preventiva. Las primeras también, ¿sí? Claro, muchas gracias, doctora, por esta explicación, pues sintética. Ahora sí que se echó 100 años en la explicación. No, pero me Bueno, falta así mucho. está diseñada la pregunta, ¿verdad? No, pero muchas gracias. Y bueno, aquí nos mostró, bueno, gracias por aclararnos los riesgos de esa primer vacuna yeneriana y bueno, cómo fue modificándose el procedimiento de vacunación. Y bueno, también esto se puede contrastar con el presente, ¿no? Aquí estamos viendo pues que el desarrollo de esta vacuna contra la viruela, bueno, y en diferentes tipos de vacunación llevó cientos de años, y bueno, pues para el coronavirus estamos pues en la gloria con 10, 11 meses de desarrollo de esa vacuna, ¿no? Digo, claro, eh, trae una historia detrás para el desarrollo de vacunas contra virus, contra propios, otro tipo de coronavirus, ¿no? Entonces Claro. es interesante ponerlo en comparación. Y bueno, finalmente la viruela se logró erradicar a nivel mundial y por supuesto pues también en México. Entonces, en el contexto nacional, ¿cómo se logró la erradicación de esta enfermedad? Y qué mecanismos, qué estrategias se implementaron para lograr este acontecimiento tan importante. Sí, bueno, en 1952 fue cuando se declaró la erradicación de la viruela en México. Y por esto las autoridades se referían a la erradicación de los brotes epidémicos de viruela. Esto no quiere decir que no hubiese casos de viruela en años posteriores, por supuesto que sí. Pero lo que se logró contener o controlar fueron brotes epidémicos de esta enfermedad largamente temida y mortal, ¿no? ¿Cómo se logró esto? Bueno, fueron múltiples los factores que posibilitaron lo anterior y también mecanismos muy diversos. Un elemento fundamental es que en las estrategias y en los programas de vacunación participó una enorme cantidad de personas. Es decir, no solo recayó en las autoridades de salud el llegar a este hito, el alcanzar la erradicación. Participaron en los programas de vacunación, por supuesto que el sector salud, ¿no? Médicos, ¿no? Pero también epidemiólogos, ¿no? Que aparte se fue conformando y consolidando la disciplina a medida que se fueron, a medida que fue ampliándose el ámbito de vacunación. Hubo cambios, también participó personal educativo, ¿no? Los maestros, muchos médicos, maestros rurales practicaban la vacunación. Es decir, fue una empresa colectiva, ¿sí? Una empresa colectiva de larga historia, ¿no? Eh, se recurrió también a numerosos intermediarios culturales en diferentes zonas donde habitaba mayoritariamente una población indígena,
¿no? Entonces, se recurría a traductores, ¿sí? Se publicaban folletos, hojas sueltas en náhuatl, por ejemplo, para dar a conocer los beneficios de la vacuna. Sí, fue una empresa en la que participaron muchos actores sociales de ámbitos muy distintos. Eso es un elemento muy importante. Otro elemento fundamental fue, bueno, por una parte la electricidad y con ello la posibilidad de refrigerar la vacuna, ¿sí? O de mantenerla en termos con hielo, ¿no? Esto también fue muy importante. Las vías de comunicación fueron fundamentales también para poder llegar a diferentes estados con la vacuna. Recordemos que México durante la primera mitad del siglo XX era una nación eminentemente rural, aún, ¿sí? Entonces, digamos, esta colaboración entre las diferentes autoridades sanitarias estatales y federales también fue muy, muy importante. La cuestión de la colaboración y el intercambio de información sobre brotes y casos de viruela. También se pasó de la vacunación indiscriminada, es decir, generalizada, a la vacunación de grupos poblacionales específicos, ¿sí? Es decir, eh, se tenía conocimiento de un brote epidémico e inmediatamente se trataba de contener y de aislar a esa región y de vacunar al mayor número posible de personas, ¿sí? Entonces, las estrategias de vacunación también fueron cambiando, ¿sí? Ahora repito, lo que se logró en México fue erradicar los brotes epidémicos de esa enfermedad. Pero la erradicación de la viruela a nivel mundial, eso fue certificado en 1980 por la OMS. De hecho, el año pasado se cumplieron 40 años de la erradicación mundial global de la viruela, la única enfermedad que ha sido erradicada, pero con la pandemia, pues pasó desapercibido ese acontecimiento tan importante, ¿sí? Porque es la única enfermedad que ha sido erradicada y ahí fue la OMS la que impulsó el programa de erradicación mundial de la viruela al mediar después de la Segunda Guerra Mundial, en la década del 50, y el último caso de viruela natural se dio en Somalia en 1977, ¿sí? Y en el 80, les digo, fue la certificación de la erradicación global de esta enfermedad. Es decir, ya 0 casos, ¿no? Ya se anunciaba. Erradicación igual a 0. ¿Sí? Pero bueno, ahí también fueron elementos técnicos, por ejemplo, el empleo de vacunas desecadas, ¿no? Que no les hacía nada calor extremo, ¿no? Es decir, también la fabricación de diferentes tipos de jeringas para poder vacunar con menos vacuna a un número muy elevado de personas. También la vigilancia epidemiológica fue muy importante. Pero bueno, en México fueron múltiples factores, fue voluntad política, fueron recursos económicos y además la vacunación contra la viruela en México fue una manera a partir de la que las autoridades de salud hicieron presencia en numerosas localidades en las que nunca había estado un médico diplomado previamente. Es decir, tuvo una connotación y un peso político muy importante y fue fundamental también para la consolidación de los programas de salud pública en México. Sí, de hecho, fue el primer gran programa de salud pública durante el siglo XX, ¿no? Constante, persistente, con continuidad. Sí. Claro, no, pues ahora sí que muchísimas gracias, doctora, por esta breve historia de la viruela, bastante completa. Y bueno, justamente nos gustaría finalizar con una pregunta sobre la situación actual, ¿no? Bueno, usted es una historiadora que se ha especializado en enfermedades, en epidemias, en la salud. Y bueno, no sé si usted habrá imaginado en algún momento de su vida vivir una pandemia antes de esta pandemia, entonces, pues me imagino que también
reflexionado sobre esto que estudia con lo que estamos viviendo ahora. Entonces, ¿qué nos diría sobre esto que nos acaba de comentar de la historia de la vacunación contra la viruela y la situación actual que vivimos con la pandemia del coronavirus que causa la enfermedad SARS-CoV-2 y con la vacunación que se ha emprendido para combatir a esta enfermedad? Bueno, mira, yo la verdad es que yo no pensé que viviría una pandemia. Este, Digo, he leído sobre pandemias y epidemias, y claro, las he estudiado, pero vivirla así es, vivirla y estudiar simultáneamente estos temas ha resultado doblemente complicado. Sí, pero bueno, eh, hablar de vacunas hoy en día es muy diferente a hablar de vacuna contra la viruela. Eh, a partir de la década de 1970, pero antes, la producción y la fabricación de vacunas y la creación o la institucionalización de las semanas nacionales de vacunación, de los días de vacunación, forman parte ya de nuestra vida cotidiana. Es decir, la vacuna no es algo extraño o ajeno desde hace ya muchas décadas para numerosas personas. Es decir, la vacunación ahora es una práctica, bueno, conocida por la mayor parte de las personas a nivel global. ¿Sí? Vacuna contra múltiples enfermedades, ¿no? Ahora hay una serie de constantes que podemos ver entre lo que estamos viviendo ahora y la larga historia de la vacunación contra la viruela y en el caso de otras vacunas también, ¿no? Una de ellas es la resistencia a la vacuna, ¿sí? Las resistencias, ¿no? Las resistencias por múltiples motivos, motivaciones en algunos casos religiosas, ¿no? Y en otros casos, motivaciones de índole político, ¿no? Pero bueno, tenemos que recordar también que con el surgimiento de la vacunación, con la vacuna jenneriana, al mismo tiempo en que surgió esa vacuna, empezó también la resistencia, ¿no? Entonces, vacuna y resistencia no se pueden separar tampoco, ¿no? Eso es algo que podemos ver ahora de manera muy claramente, ¿no? Ese es un elemento que me parece muy interesante. Por otra parte, un elemento muy interesante, actual y muy notable es la rapidez, la velocidad con la que se han fabricado todo tipo de vacunas, ¿no? Y aquí también lo que es muy, muy sorprendente, y bueno, que tiene un fundamento histórico también muy fuerte, es el peso que tienen las compañías farmacéuticas, multimillonarias, y las que ahorita están justamente fabricando las vacunas. Esto es algo que, bueno, no se había visto con esta magnitud y con esta desfachatez con la que lo estamos viendo. También esta cuestión de la guerra de las vacunas, la diplomacia de las vacunas y cómo pues determinados países están acaparando la producción de las vacunas en este momento. Y bueno, la desigualdad que está generando o que está la profundización de la desigualdad, ya siendo que puedes acceder o no a la vacuna, ¿no? Ese es un problema enorme, muy serio, y esto sí es algo que no se había visto con anterioridad de esta manera, con esta magnitud, con esta fuerza, ¿no? Estamos viendo cómo hay países que tienen una cantidad de vacunas enorme y otros donde no se sabe ni siquiera cuándo podrán acceder a unas cuantas dosis, ¿no? Eso es algo realmente muy, muy impactante, y esperemos que esto, lo que estamos viviendo ahorita, permita que esta desigualdad en el acceso a la salud, eh, bueno, pueda ser enfrentada, atendida y que no prevalezca, ¿no? Pero lo que estamos viendo ahorita es la
profundización de esta desigualdad en materia de acceso a la salud, y la vacuna es un elemento fundamental, ¿no? Aunque no es el único. Y esto también lo ha dado a conocer la pandemia actual, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. Otro elemento fundamental que podemos ver en otros momentos históricos es la figura del vacunador, ¿no? Durante muchísimo tiempo el vacunador era una persona extraña, ajena a la comunidad, no se le tenía mucha confianza, era tenía que realizar una labor de persuasión enorme, y ahorita pues estamos viendo cómo, al contrario, la vacuna se está recibiendo con un beneplácito, con un gusto por numerosas personas, ¿no? Al margen de que no se conozca o se sepa el nombre del vacunador, eso no importa. Lo que importa es tener esta estrategia o este recurso preventivo, no clave, ¿sí? Pero el recelo al vacunador es algo que ahorita, por lo menos en México, no estamos viendo, ¿sí? En otros países es posible que sí, pero aquí no estamos, por lo menos no es muy contundente el recelo. Al contrario, hay un enorme entusiasmo por la vacuna, por las vacunas, ¿no? Los peligros de la vacuna o los riesgos de la vacuna, pues también es algo que ha acompañado a todas las vacunas desde el momento de la primera, desde la primera vacuna, ¿no? Siempre ha habido riesgos, y lo estamos viendo ahora. Siguen los riesgos. Una vacuna no es un producto mágico, infalible, es mayor el beneficio que lo que conllevan los riesgos, según nos dicen las autoridades de salud. Y bueno, pues con esta reflexión, pues nos despedimos. Doctora Agustoni, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación de nuevo. Y bueno, a todos los que nos están viendo, los invitamos a consultar nuestra página web, labola.com.mx, ver en redes nuestros contenidos, y bueno, ya saben, están disponibles nuestros artículos, más entrevistas y diversos contenidos más para ustedes. Muchas gracias y hasta la próxima.